Hay recuerdos difusos de la infancia. Ese niño que solo tú veías, esas voces que solo tú escuchas. El día de hoy veremos sombras de la infancia. La oscuridad siempre ha sido el escenario de las leyendas más aterradoras, aquellas que susurran en las noches más frías y que acechan desde lo más profundo de nuestra imaginación. En estas historias, la muerte no es un final, sino un punto de partida hacia lo desconocido, donde lo sobrenatural se entrelaza con la realidad que vivimos. Vamos a dar inicio con estas historias. Iniciaremos con la historia de una madre de familia quien escucha a las ánimas del purgatorio, o al menos eso creía ella. Todo comienza en la década de 1990. Una madre trabajadora que en las tardes cosía su ropa, era una modista y tenía a sus hijos pequeños, en la etapa de entre 10, 12 años, un poco menos quizá, y ellos se ponían a jugar en la sala o en el patio frontal. Esta madre decía que escuchaba que alguien murmuraba, que alguien tenía una voz, pero que no era entendible del todo. Cuenta que le aventaban piedritas desde el patio de atrás hacia la ventana. Había una ventana que dividía el espacio donde ella cosía, donde estaba su máquina de coser, donde trabajaba en este negocio de costurera. Cuenta ella que frecuentemente escuchaba ruidos en el patio. Este patio daba a los espacios baldíos, porque todavía no se habían fincado todas las casas, entonces había árboles todavía muy grandes, el pasto, la hierba crecía bastante, incluso se llegaban a ver por ahí algunos bichos, como arañas, escorpiones, incluso algunas serpientes. Pero ella decía que escuchaba voces, que no se distinguían del todo. Esto le causaba algo de confusión. Además, le escuchaba que aventaban piedritas que pegaban en la puerta que ella la dividía del patio con respecto a su maquinita, a su espacio de coser. Esto era ya constante. En una de las ocasiones, uno de sus hijos fue y le preguntó: mamá, ¿qué sucede? ¿Por qué me has hablado? Pero ella decía que le habló solo para cerciorarse de que estuviera en el espacio de juego que le había asignado. El niño no le dio mayor importancia, pero la señora le contó que ya eran varios días que había escuchado esto, en los que ella se sentía pues bastante incómoda, pero era muy valiente y seguía trabajando, seguía trabajando. Esto se complementaba con otras situaciones que ella veía. Además de esas voces, ella escuchaba también ruidos en la cocina. Escuchaba el tronido de caniquillas que se escuchaban en la parte de arriba. Pero también algo de lo más relevante que nos cuentan es que veía unas luces. La cocina era totalmente cerrada, no tenía una ventana por la cual entrara luz natural, así de que si estaba apagada la luz, la bombilla, no había modo de que hubiera reflejo de algo, de alguna luz que reflejara y simulara estas luces, estas bolas de fuego que ella reporta ver. Pero ella dice que cuando estaba cocinando, a veces a mediodía, con la poca luz que entraba, ella decidía apagar la bombilla para estar trabajando y no acalorarse tanto.
era cuando estas luces empezaban a rondarle, entraban a la cocina y andaban de un lado a otro, de un lado a otro. Eran como bolas de fuego. Parecía que iban y se burlaban de ella. Se ponían enfrente y salían por la izquierda, luego por la derecha. Desaparecían y volvían a entrar. Estas bolas de fuego era una constante ya en la cocina. Esta señora dice que les contó a todos sus familiares y le decían, seguramente es alguna luz que está reflejando, pero no era así. Ella asegura que era un fenómeno no natural. Esto se complementa también con que tenía su nieto muy pequeño. Era un bebé todavía. Y él igualmente veía seres extraños, seres no naturales. Señalaba y le decía, mi abuelo ha venido, ahí está. Y señalaba hacia una escalera en donde evidentemente no había nadie. Únicamente las bolas de fuego que visitaban la cocina de esta abuela. Sin duda, aterrador y estremecedor el valor que debió de haber tenido esta madre para no contarle a sus pequeños y asustarlos, como el valor que también tuvieron estos jóvenes de nuestra siguiente historia que nos compartieron a través de nuestras redes sociales. Imagínate que estás viviendo la situación de que perdiste a tu abuelo, pero eres un joven al que no le gusta ir a los sepelios, no le gusta ese tipo de situaciones, porque pues son jóvenes. Es el caso de tres hermanos en el cual esta historia se centra. Su abuelo, como lo conté, había fallecido recientemente para un final de año de alguna de las décadas cercanas a la actual. Los papás de estos jóvenes los habían invitado para que asistieran al funeral de su abuelo, el cual era una persona cercana y muy allegada a ellos. Pero ellos, llenos de juventud, decidieron que no querían ir. En cambio, se dispusieron a ver una película, mientras sus papás asistían al velorio. Estos jóvenes contaban con un par de cachorritos, una perrita pequeña, raza pequeña, y un perrito orejón, chistosito, llamado Snoopy. Ellos hacían sus actividades como si no existiera una situación en la familia a la cual debieran de ser partícipes. Rondaban las 11:30, 12 de la medianoche. Ellos disfrutaban de su película cuando el primer cachorro, el Snoopy, que era un cocker, un perrito que defendía su territorio, comenzó desde el patio trasero a ladrar. Desesperadamente ladraba y brincaba hacia una de las bardas, como si hubiera visto a alguien. Esto de primera instancia solamente alertó a los jóvenes para pensar que era tal vez un gato. Salieron, verificaron y no existía tal animal cerca de los tejados. Ingresaron a la casa, continuaron viendo con todo su película, pero volvió a suceder. Esta ocasión sí veían que el perrito ladraba y brincaba hacia una de las esquinas, cercanas a la puerta, por lo que rápidamente
acudieron intentando sorprender al gatito, lo cual no sucedió. ¿Cuál sería su sorpresa? Que al abrir la puerta lo que recibieron fue un par de pedradas que cayeron de la parte de arriba de su casa. Imposible que alguien lo hubiera aventado. La casa de estos jóvenes es de 2 plantas y la de los laterales era de 1 planta. Difícil que alguien pudiera subir a la azotea y desde ahí lanzarlas. Era el primer aviso de algunos de los que tendrían esa noche antes de decidir acompañar a su abuelo. Ingresaron, se resguardaron en sus dormitorios. No tardó mucho para que la segunda cachorrita, la pequeñita, empezara a aullar, cosa que ella nunca hacía. Esto causó algo de duda, algo de temor, porque ya no era solamente uno, ya eran 2. 2 de los hermanos consideraron que esto tal vez era un llamado, por lo que se alistaron para asistir al funeral. El más grande, siendo un poco más temeroso que los otros 2, muy a regañadientes, decidió acompañarlos. Y entre los 3 se alistaron y salieron rumbo a este funeral. Prepararon todo, cerraron puertas, apagaron luces. Los jóvenes, cerrando la puerta principal, se asomaron antes para verificar que todo estuviera bien, lo cual verificaron correctamente. Cerraron su puerta con llave, salieron a la segunda puerta, a la de la entrada principal, que era un barandal, lo cual cerraron, y al momento de estar cerrando, les ocurrió lo que no imaginaban. Dentro de la casa escucharon que las puertas se azotaban y se abrían. Los 3 se miraron y se culparon de no haber cerrado las puertas y que tal vez alguno de los cachorritos que tenían ya había ingresado a un lugar que no debía. Rápidamente ingresaron, abrieron de nuevamente puertas, tanto la principal como la de la casa. ¿Y cuál sería su sorpresa? Las puertas estaban cerradas. En este momento ya los jóvenes ya sentían algo de temor, por lo que consideraron que tal vez su abuelo les había dado una lección por no ir a visitarlo en su último momento. Sin duda, un aviso, un llamado para acompañar en estos últimos e importantísimos momentos. Y bien, nuestra siguiente historia que nos han compartido es acerca de un gnomo que visitó la casa de un hombre mayor que únicamente esperaba a sus 2 hijos que llegaran de la noche de fiesta. Esto comienza con 2 hermanos que deciden irse de fiesta, como es común cuando somos jóvenes, pues generalmente la convivencia es nocturna. Entonces, como cotidianamente lo hacían estos 2 hermanos, se fueron de fiesta, regresaron ya algo noche, y su papá, un hombre ya en edad mayor, pensionado, decide esperarlos. Se sentía preocupado. La preocupación no era infundada. Resulta que después de la medianoche, este horario tétrico donde suceden la mayoría de las historias terroríficas, estima este hombre que se despertó, sentía una incomodidad, algo que lo alertó y lo hizo salir de su habitación. Contigua a su habitación estaba el cuarto de baño.
Ahí cabe mencionar, únicamente estaba este señor y su esposa, la mamá de estos jóvenes. Pero ella seguía durmiendo. Se levantó el papá por algo que sentía, una necesidad de salir, algo que le incomodaba. Iba a entrar al baño, pero su sorpresa fue, al abrir la puerta de su habitación y salir, se topó con una figura tétrica. Cuenta él que era una especie de gnomo, un enano, con una gran cabeza, muy, muy grande. Algo que por supuesto no era humano. Quizá medía 1,5 metros, pero su cabeza era desproporcionalmente grande. Tenía ojos malévolos. Tenía una sonrisa grande, 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 con dientes picudos, puntiagudos, que daban miedo, como si fuese de una bestia. Este señor naturalmente se asustó, soltó una grosería para referirse a este ente, a este gnomo que podría haber sido, y dice que este ser, este ente, únicamente se burlaba de él, se reía con una carcajada maléfica. Él quedó paralizado. En cuanto pudo, regresó a su habitación y le contó a su esposa de lo vivido. Unos minutos después, fueron a ver si ya había pasado. Quizá habría sido una pesadilla, pero este hombre estaba más despierto que nada. Todo estuvo tranquilo después de eso. Llegaron los dos jóvenes de su fiesta y su mamá les llamó la atención, les dijo, debieron haber llegado antes porque tu papá vio un gnomo y está muy asustado. Este gnomo se burlaba de ellos, con esa sonrisa macabra, con esos dientes puntiagudos y esa mirada demoníaca. Nos cuenta nuestro amigo suscriptor que fue algo terrorífico y que es una experiencia que jamás van a olvidar en esa casa. En esa casa donde también uno de los amigos de estos hermanos llegaba frecuentemente en la noche a platicar, a trabajar en las tareas, a tomarse algo, a disfrutar un rato de estar ahí con los amigos. Entonces, en una de esas noches, había 4 o 5 visitantes, amigos del hermano más joven, que subieron a la habitación, a la segunda planta. Y entre el relajo, entre la plática, pues naturalmente a uno de ellos le dio la necesidad de bajar al baño. Ya todas las luces estaban apagadas porque ya era más de la medianoche. El papá, la mamá y el hermano mayor estaban ya durmiendo en sus respectivas habitaciones y esta habitación donde estaban festejando estos muchachos, donde estaban celebrando, qué sé yo, era la segunda planta. Abajo estaba la habitación que era la cocina, se bajaba por una escalera y daba a la cocina, luego había un pasillo de quizá 4 o 5 metros, daba una vuelta a la izquierda y ahí estaba el baño. Pensándolo bien, este pasillo era bastante peculiar, totalmente oscuro, no había nada de luz, porque las bombillas se apagaban antes de ir a la cama. Entonces tenía uno que avanzar un pedazo de 4 o 5 metros y este muchacho bajó. Al no ser su casa, no sabía dónde estaba el encendedor de las bombillas. Iba caminando cuando se sorprendió, pero no le dio mayor importancia. Pensó que lo que había visto era normal. Fue al baño, hizo sus necesidades, regresó y le contó al hermano, al dueño de la casa. Le dijo, oye,
tu hermanita me acaba de asustar. Me dio un susto tremendo. Iba bajando y me la topé de frente. El muchacho, el dueño, le comenta, no tengo hermanitas, no hay niñas aquí, solo están mis dos padres, mi hermano y nosotros. Este muchacho se fue para atrás que casi se desmaya. Le dijo, yo la vi, una niña de 5 años aproximadamente, con el cabello largo y trae un vestidito, muy bien vestida. Aunque no le pude ver bien la cara, creo que es una personita muy joven. Su carita se ve blanca. Lo que hicieron fue que entre todos bajaron, fueron a ver en la casa, en las habitaciones que estaban abiertas, para cerciorarse que no hubiera nada que les pudiera estar ocasionando algún inconveniente, que se haya metido una niña de algún vecino o algo, y que les haya causado esto, y que no les fuera a causar mayores problemas. Pero no había nada. En una segunda ocasión, este muchacho volvió a ir a la casa. También ya era noche, y estaban tomándose unas copas en la habitación de arriba, cuando voltea y le dice, nuevamente aquí está la niña. Está subiendo las escaleras. Todos se quedaron perplejos, dado que esta niña ya se había presentado en 2 ocasiones. Y evidentemente no era de este mundo. Y estas apariciones del gnomo y de la niña se han venido presentando constantemente en esta casa. Sin duda alguna, la noche siempre viene acompañada de sucesos inexplicables, de entes y de situaciones que van más allá del entendimiento de la gente, como lo que le sucedió a nuestros amigos suscriptores Israel y María, quienes agradecemos y decidieron compartirnos su experiencia. Esta experiencia con este ente demoníaco que a través de la historia ha venido causando pánico a las familias de México y de más allá de sus fronteras. Hablamos de este fantasma, de este espectro, de este espíritu llamado La Llorona. Pero sin más, vamos a comenzar con lo que nos contaron a través de nuestro correo. Israel y María eran una pareja de jóvenes recién casados, los cuales había solicitado permiso Israel a su familia de quedarse un tiempo a vivir en la casa de sus papás, mientras él podía recibir su casa que había solicitado. Es importante saber que Israel tenía toda su vida viviendo ahí y no había recibido jamás una situación paranormal. De hecho, él era un joven al que le gustaba buscar las situaciones extremas. Muy temprano por las mañanas salía a trabajar o a la escuela en busca de encontrarse con algo paranormal. Por lo que él se consideraba de cierta manera algo escéptico. Mucho menos que en su casa le hubiera sucedido algo, ya que él se sentía de lo más tranquilo y de lo más seguro dentro de su hogar, sin saber que las cosas cambiarían cuando su esposa María llegó a su casa. Las primeras semanas, inmediatamente María notó una atmósfera muy pesada, muy cargada, no en la casa, en las afueras de la casa. El comentario fue
oye, tu colonia se siente muy pesada. Para lo cual, sin vacilar, Israel le comentó en tono de burla que pues era su imaginación, que no pasaba nada. Algunos años después llegó uno de los pequeñines de la familia, para lo cual se turnaban para poderlo dormir. En una ocasión, por la mañana, María le comentó a Israel que en la noche había escuchado unos ruidos extraños. Había escuchado como si alguien caminara con zapatos de tacón y conforme se iban alejando, se escuchaba un estruendoso y aterrador grito. No era el clásico grito que se escucha en las historias. No era ese clásico grito de "ay, mis hijos". Era un grito desgarrador. Conforme iba avanzando estos zapatazos y los perros comenzaban a ladrar. Ella sintió terror, agarró a su pequeño, lo abrazó consigo, lo envolvió entre los dos y se quedó cubierta de cara y cuerpo. Cuando le contó a Israel, fiel a su postura, sugirió que sería algo que sucedió, una casualidad. Por lo cual, su esposa le dijo: esta noche me voy a dar la tarea de despertarte, de avisarte en el momento en que empiecen los sonidos. Pasó el día con sus actividades normales. Llegando la noche, acomodaron al pequeñín para dormirlo, estaban viendo la televisión. Pasaba ya de las 12 de la medianoche. Una hora en la que ya la colonia quedaba semi vacía, si no es que completamente vacía. Cerca de la colonia había algunos campos todavía donde sembraban maíz. Lo rodeaba un río también a esos campos. Sin más, se comenzó a escuchar, por lo cual María le comentó a Israel: escucha, ahí vienen los pasos. Sin todavía terminar por creer, empezó a sentir cómo su piel se estremecía, cómo sus vellos de las manos se le erizaban, y esto terminó aún más de estremecerle y causarle temor. Cuando estos pasos se alejaron de por fuera de su casa, del cuarto donde ellos dormían, y escucharon el grito desgarrador. Continuando con el aullido y el ladrido de los perros de toda la colonia. Tomaron a su pequeño, lo envolvieron, se envolvieron ellos y se cubrieron y no se destaparon hasta el amanecer. Vaya manera de quitarse lo escéptico. Fue terrorífico para Israel escuchar eso. Toda su vida había vivido allí y nunca le había sucedido esto. Posteriormente, con el pasar de los años, esta pareja había conseguido su casa y se había ido de la casa de sus padres y regresaba comúnmente a visitarlos, y en una ocasión fueron a comprar de cenar a un puesto de tacos con el dependiente al que apodaban el emperador, el cual entre la plática, las charlas, les empezó a comentar: oigan,
¿Y ustedes creen que exista la Llorona? Cuenta que en alguna ocasión, pasando las 2, 3 de la mañana, estaba por terminar de vender, ya estaba de hecho guardando su carrito, cuando alcanzó a escuchar que de la esquina contraria donde él vendía, venía alguien caminando con tacones. Sin pensarlo, sin dudarlo, dijo, pues cuando pase por aquí, yo le voy a hablar y veamos qué sucede. Tenía la cortina de su negocio, su cortina metálica, a la mitad del negocio ya. Ya no estaba vendiendo, solamente estaba lavando, recogiendo sus utensilios de cocina. Cuando avivó que por afuera, por abajo de su cortina, pasó alguien caminando. Vio los pies, vio las zapatillas. Abrió la puerta de su local que quedaba por el lado contiguo a la cortina y salió. Esta persona había caminado rumbo hacia un lote baldío que llevaba hacia el río. Ese río que ya les había contado hace unos momentos. Él, sí, con la firme convicción e idea de que era una muchacha a la cual él debería de conocer, caminó a prisa hasta intentar alcanzarla. Antes de lograr esto, cuando llegó a este baldío y dio vuelta pensando que ya la encontraría, se escuchó este estremecedor grito. El emperador sintió miedo, sintió terror, media vuelta y corrió a su local. Bajó completamente su cortina metálica, cerró su puerta con llave, se subió encima de la cortina para que no intentara alguien levantarla, muerto de miedo. Escuchando ese grito estremecedor, desgarrador, que le infundía el más fuerte de todos los miedos que jamás había sentido. Confirmaba esta pareja de esposos que lo que ellos habían vivido no era exclusivo de ellos. Era un fenómeno que sucedía en la colonia. Sin duda son historias muy fuertes, muy interesantes también por cada una de sus particularidades y tienen algo en común, el terror que han causado a las personas que lo vivieron. A estas personas que se han atrevido a contarnos su relato, a compartirlo con nosotros, sabiendo que ese miedo todavía regresa cuando se cuenta. Sin duda, como lo comentas, tienen un factor en común, es ese terror, es ese miedo que hoy las está convirtiendo en crónicas de terror. Esperamos que nos compartan, que sigan siendo parte de esta selección de eventos paranormales y que lo hagan a través de la dirección que les aparecerá por aquí. Que nos sigan teniendo la confianza para que esta tradición oral no se pierda. Así es, agradecemos muchísimo sus historias que nos cuentan y recuerden, las historias terminan, pero el miedo vuelve. Nos escuchamos en el próximo video de Crónicas de Terror con los Quiroga. Con los Quiroga. Bye.